Cuando se quemó la Catedral de Notre Dame, ¿se acuerdan que en todos lados, yo en redes sociales peleé un montón con un montón de gente, porque estas cosas a mí me gusta pelear y yo me pongo ahí y escribo, estoy como el gatito ese que escribo y escribo y escribo. Entonces... Hola queridos amigos, si están viendo este video es porque en este momento me encuentro en Paine en la inauguración de la muestra Bocetos de Realidad con las pinturas y los trabajos del zángano pintor. Pese a que no puedo estar en vivo con ustedes, he querido de todas maneras dejar este programa grabado para que podamos seguir disfrutando de esta reunión de pintores que se ha hecho tan característica y tan querida por ustedes los días jueves. La dirección de la exposición ya está publicada, pero la voy a dejar de todas maneras en la descripción del video. Les agradezco nuevamente por toda su sintonía y todo su cariño, el que se expresa diariamente en los mensajes, en el chat y también en los comentarios que dejan en los videos. Los invito entonces a recordar algunos de estos momentos especiales que hemos tenido en el programa para que sigamos aprendiendo con respecto al arte y, por qué no, sacar también alguna sonrisa. Estos chicos, que eran chilenos, la mayoría había estudiado Bellas Artes acá en Chile, pero acuérdense que en esa época, estamos hablando de este periodo donde como que todo se había alivianado y habían destituido, en ese momento fue cuando después destituyeron al director. Los alumnos iban a tomar talleres libres. Llegaban ahí, qué sé yo, a veces ni pasaban lista, entonces tomaban talleres libres o se acercaban a algún pintor y después terminaban inscritos en la academia, o sea, ya no era academia, Escuela de Bellas Artes, terminaban tomando las clases, pero entonces no hay registros como muy fidedignos. De repente aparecían algunos alumnos, de repente desaparecían, entonces, pero todos partieron ahí, o sea, como que tomaban talleres libres o se hacían amigos de Pedro Lira o se hacían amigos de Juan Francisco González, él les daba unas cuantas clases, después los llevaba para allá, entonces era como todo informal, pero todos estos alumnos de los que vamos a hablar hoy pasaron por la Escuela de Bellas Artes de alguna manera, como libres o como alumnos inscritos. Él no fue un pintor de la academia. Benito Rebolledo Correa fue uno de los que tomó estos talleres libres y bueno, él estudió principalmente con Pedro Lira y con Juan Francisco González. O sea, imagínense la calidad de profesores que tuvo. Este señor es Benito Rebolledo Correa. Es un señor muy tosco, pero que pinta unos cuadros preciosos. Estos cuadros maravillosos son de una calidad excepcional. Iluminan mucho. De hecho, yo tuve la fortuna de ir a una exposición de él y realmente es como que irradiaran luz. Él supo captar muy bien la luz del sol y se ven maravillosos. Estos cuadros, de hecho, la pantalla no les hace justicia porque en vivo son unos cuadros mucho más espectaculares de lo que se ven acá en el computador. Es como que el computador no da para mostrar esta magnificencia, pero son muy luminosos. Rebolledo Correa muchas veces es comparado con Sorolla. De hecho, yo una vez escuché algo que me molestó mucho, que habían unos españoles que decían que un mal cuadro de Sorolla podía pasar por un buen cuadro de Rebolledo Correa. O sea, claro, que decían que Rebolledo Correa tenía que pintar, pero de la manera mejor que puede para acercarse a un mal cuadro de Sorolla. Yo no estoy de acuerdo. Yo vi, como les digo, estos cuadros en vivo y son realmente maravillosos. Y claro, este señor, como les decía, tomó talleres libres y no estuvo realmente en la academia. Pero estos cuadros son realmente maravillosos. Estos niños en la playa, estos niños desnudos en la playa, él tiene varios con niños en la playa y la forma en que se capta esa luz es realmente muy impactante. A mí me gustó mucho. Son unos cuadros realmente bellos. ¿Cómo lograba esa luz? Me pregunta don Jorge Chaín. Por contraste. Exactamente, por contraste, pero además por otra cosa. A veces los pintores se equivocan en cuanto a que pintan con mucho color blanco. En blanco puro me refiero. Cuando tú ves la naturaleza y ves que hay mucha luz, además los colores están más intensos.
Entonces, esa es una forma también. Cuando tú pintas algo que está muy iluminado, los colores tienes que acentuarlos. De hecho, él los exagera bastante. Veámoslos de nuevo para que más o menos les quede claro esto. Fíjate que la piel, él no la pinta como rosadita. A veces pinta los colores como amarillo. Le aplica colores que son un poco artificiales. O sea, fíjate que tiene unos naranjas muy fuertes por las orillas. Fíjate en el rostro, tiene unos colores naranjas muy fuertes, unos rosados. Entonces, esos colores están sumamente acentuados. Fíjate, esa sombra es violeta, o sea, pese a que es una sombra, pero un pintor que no sepa esto, esta cabra la pintaría con blanco. Sin embargo, acá no vemos el color blanco, vemos solamente un montón de matices. ¿Se entiende? Fíjense acá. Y es con harta pasta, ¿eh? Son con harta pasta. Fíjense el cabello, lo hizo con unos amarillos muy, muy fuertes. Entonces, claro, tú lo que haces es acentuar el color más de lo que tú lo estás viendo quizás. Por eso que tiene estos toques exagerados en las orejas. Fíjense las orejas de la mujer. Tiene unos rojos, unos naranjas, lo mismo en el caso del niño. Y eso te da la sensación de luz, porque donde hay color, hay luz. Por eso esta vaca no es blanca. Claro, quien la ve así dice, sí, una vaca blanca. Pero fíjense la cantidad de colores que tiene esta vaca blanca. Tiene de todos los colores menos el blanco. Nosotros en algún programa dijimos que no es que no haya que pintar blanco, no es que no haya que usar blanco. Lo que no hay que usar es el blanco puro. Sí se puede usar el blanco para hacer colores, pero el blanco no hay que usarlo puro. Esa es la idea. Después, Manuel Ortiz de Zárate. Eran dos hermanos. Está Manuel Ortiz de Zárate y está Julio Ortiz de Zárate. El primero que llegó a Francia fue Manuel Ortiz de Zárate. Y ahí fue donde trabó amistad con los otros pintores de este barrio bohemio que decíamos que era el Montparnasse. Y bueno, con Modigliani ahí también se reencontraron. Compartían, como les digo, taller. A él le decían el Patagón. ¿Ya? Porque claro, tenía cara de indio, pues, era como chileno, pues, los chilenos somos todos indios. Entonces, no se veía como el resto de ellos, no se veía muy europeo. Entonces, él era el Patagón. La otra persona, que es una mujer, es Henriette Petit. Henriette Petit, en realidad se llamaba Ana Enriqueta. Pero ustedes saben, todo se afrancesaba. Pero ella entonces, Ana Enriqueta Petit Marfan se llamaba. Pero ella se llamaba a sí misma Henriette Petit. Este era José Luis Perotti. También empezó como taller libre, luego Bellas Artes, y en 1920 lo becaron y se fue a la Academia de San Fernando en España. Allá, imagínense, tomó talleres con nada menos que con Sorolla. Sorolla fue profesor de pintura de él. Y los dibujos, francamente, eran muy, muy malos. Este dibujo está muy mal hecho. Ahora, siempre te queda la alternativa fácil de decir, no, es que a mí me gusta deformar la figura, yo soy como Botero, que hago las cosas diferentes a como las veo. Mentira. Una cosa es que deforme la figura y otra cosa es que te salga mal el dibujo. Si el dibujo en realidad te puede salir mal. A lo mejor el artista conceptual, ¿saben cuántas veces yo escuché eso? Incluso en gente que venía a tomar clases conmigo, que me decían, mira, ¿sabes qué? No, yo empecé un cuadro, mira este cuadro que está acá, y me mostraron un cuadro re feo. Esto era un bosque con una niña que iba por el bosque, pero resulta que me salió mal, entonces le eché un poco de pintura y le dije que es abstracto. Yo me acuerdo una vez que le dije a una alumna que estaba recién llegando a mis talleres y me dijo eso, y yo le dije, pero eso no está bien. Me decía, pero ¿y quién va a saber? Y yo decía, tú sabes. Entonces me decía, sí, pero la gente no se da ni cuenta. Y yo esa vez le dije, mira, el arte no solamente trabaja con la estética, sino que además trabaja con la ética. O sea, tú sabes que ese cuadro no era lo que tú querías hacer y que le echaste pintura porque sí. La otra persona, claro, te va a creer y va a pensar que en realidad tus colores que pusiste desordenados simbolizan esto otro. Pero eso es mentira. Entonces se enojó mucho y no volvió. Y así es como yo perdí tantas alumnas. Por eso siempre digo también que yo tenía pocas alumnas, pero las que tenía eran buenas. Después
Ellos se vienen a Chile, excepto Manuel Ortiz de Zárate, que como dijimos era amigo de Modigliani y él vivía en Francia, él vivió permanentemente ahí. Entonces, él se quedó allá. Y ellos cuando vuelven a Chile, fundaron este grupo. Ellos asimismo se llamaron el grupo Montparnasse. Y fue en el año 1923, en octubre del año 23. Fue en una sala que se llamaba la Sala Rivas y Calvo, que era una sala de remates. Con un amigo nos reíamos, decíamos que los que expusieron ahí estaban locos de remates. Pero bueno, eso era el... ellos expusieron en el año 23 y se llamaron así en honor a ese barrio donde ellos conocieron toda esta bohemia que era la entrada al modernismo. Son rupturistas, ¿cierto? Pero alguien me podrá decir, chuta, los deben haber tratado súper mal. La verdad es que no. Ahí hay que empezar a sacarse algunos mitos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, eran muy rupturistas, pero ellos tuvieron mucha ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? La principal para una figura mediática como son los artistas, y lo mismo ocurre en televisión. Lo principal es tener cobertura mediática. Y en este caso ellos tuvieron cobertura mediática, adivinen de quién, de un señor que se llamaba Jean Aimard. Disculpen si exagero el nombre, pero es que como todos se afrancesaban estos señores, entonces él se llamaba Jean Aimard. En realidad se llamaba Álvaro Yáñez, pero a él le gustaba llamarse Jean Aimard. Y este señor Jean Aimard, hay que decirlo así, él era hijo, adivinen de quién, de Eleodoro Yáñez. ¿Han andado por esa calle, Eleodoro Yáñez? Bueno, esa calle se llama en honor a este señor, al padre de él, que se llamaba Eleodoro Yáñez. Él fue el fundador del diario La Nación, ¿ya? Entonces su hijo, Álvaro Yáñez, perdón, Jean Aimard, este señor, adivinen dónde trabajaba. En el diario La Nación, obviamente. Y ahí él escribía sus columnas, hacía crítica de arte, qué sé yo. Entonces, claro, este señor era amigo de estos pintores. Entonces, claro, él siendo escritor, él también pintaba, ¿eh? También pintaba. Entonces, claro, él les daba buenas reseñas y hablaba bien de ellos. Entonces, ¿qué pasó? Todo el mundo leía esto y decía, bueno, a mí no me gusta para nada lo que estoy viendo, pero si lo dice Jean Aimard, entonces debe ser algo bueno. Y la alta sociedad compraba todo este paquete y, claro, todos fascinados. Vamos a ver algunas pinturas de Jean Aimard para que conozcan a este señor. Les presento a Jean Aimard. Estas eran las pinturas de este señor. Fíjense esta pintura. Dentro de la cabeza tenemos A, B, C, D, E, F, G y H. Ojo, H, porque si le ponía I, ya no, la cosa no funcionaba igual. Y después tenemos V, W, X, Y y Z. Pero tenía que partir por la V, ya no podía partir por otra letra, tenía que ser la V. Entonces, así funciona el cuadro, si no, no funciona. A ver, para que ustedes se hagan una idea, el chileno siempre ha sido tan copión porque al chileno le gusta aparentar que sabe, aunque no sepa. Yo no tengo ningún problema con gente que sea ratón de biblioteca y que aprenda un montón de cosas y después ya salga y diga, mira, yo sé esto, ya, por último, pero sabe. A mí lo que no me gusta es cuando una persona no sabe y quiere dar la apariencia de que sabe. Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, lo que le escribió Henri Petit, le escribió a Vargas Llosa cuando él estaba afuera, ella le escribe y le cuenta cómo eran las exposiciones acá en Chile. Fíjense lo que decía ella. Le escribió, ¿para qué le hablo del salón aquí? Peor que Pompier. Se puede decir Vieux Pompier. No hay epíteto. Allí exponen los maestros Valenzuela Llanos, muy malo, Richon Brunet, dos cosas menos que regular. Lo demás, malo. Me dio pena, rabia, lástima por el público que admiraba. Lo único que me agradó fueron unas impresiones de Ortiz de Zárate, obvio, su amigo, un Panux de Laureano, pero no sé, ce ne sait plus ça. O sea, al final,
hasta las cosas que se escriben se las quieren afrancesar. Es como para decir, mira, yo estoy en la onda, yo estoy a la moda. Leían las críticas que hacía Johnny Marr. Leían, leían estas críticas y ellos también se sumaban, pues sí, él también quiere, él también puede decir lo mismo. ¿Sí? Los chilenos somos terribles. Fíjense qué es lo que escribían en los diarios acá. Escribían, este grupo es un poco de París llegado a Chile. En otro diario, Edwards, todos escribían, en los diarios escribían qué cosa, guiados por lo que escribía primero Johnny Marr. Escribían, este arte es una sacudida y ventilación para el arte nacional. Entonces el otro leía eso y él también escribía, pues si él también quiere, ya, él también, ya, a ver, ¿qué escribiste tú? ¿Qué escribía él? Estamos contentos con esta exposición. Nos ha cambiado violentamente la pintura almidonada a la que estábamos acostumbrados. Finalmente, si ustedes se fijan, todos quieren sumarse y todos quieren copiar, son todos copiones. A ver, esto en realidad, todos tenemos algo de eso del chileno copión o del que quiere estar a la onda, quiere pertenecer, porque todos queremos pertenecer a algo. A nadie le gusta que le digan que está pasado de moda. Yo me acuerdo, no sé, pues cuando estábamos en el colegio, por ejemplo, a ver, y no sé, pues tú veías que a uno le gustaban las chiquillas, ¿para qué estamos con cosas? Y claro, y tú veías que las chiquillas andaban con alguna onda, alguna moda, tú también querías demostrarles que tú igual cachabas, yo también erais parte de esa moda. ¿Sí? Por, de tonto, porque te gustaban las caras, no sé, pues y de repente, no sé, pues un día andaban todas cantando, me acuerdo esta canción que salió de Grupo Virus, que era Guadu Guadu y toda Guadu 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 Guadu. Yo jamás la había escuchado en mi vida, ¿ya? Pero claro, si está al lado tuyo está la niña que a ti te gustaba, tú también empezás guadu, 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 para que ella dijera, ah, mira, Sus, la conoce, está en onda. Son tonteras que hace uno, pero claro, es distinto cuando tú lo hacías a los 14 años, a los 15 años, a cuando lo estáis haciendo a los 25, 30 años. Pues, o sea, ya. Entonces, claro, nosotros los chilenos siempre hemos sido copiones y somos snobs. Ustedes saben lo que es snob. Snob viene de ese nob, que quiere decir sine nobile, o sea, sin nobleza. Es alguien que pretende algo de que es, pero en realidad no lo es. Entonces, claro, Chile siempre ha sido muy snob y hay mucha gente snob. Entonces, en este momento tenemos que había una alta sociedad que se estaba dejando influir por lo que decían los diarios, por lo que decían los medios. Por eso la importancia de los medios. O sea, los medios son, pero primordiales para los artistas en general, para los políticos también. O sea, porque la gente se guía mucho por eso. O sea, si... Comenzando entonces, les contaba que vamos a ver algunas anécdotas del arte. Quiero usar recibo, eso sí, antes de comenzar, de un correo que me llegó muy simpático, en donde me empezaron como a retar por el programa anterior. Porque dijeron que en el programa anterior yo me había portado poco serio. Es decir, que como que me había reído, me había burlado de los artistas del grupo Montparnasse, que hablamos el capítulo pasado. La verdad es que no era esa la intención. Yo jamás he tenido la intención de burlarme de ese grupo. Y bueno, me pidieron aclarar también en otro correo cómo era el nombre del pintor al que yo me refería. Bueno, para que no quede la impresión de que yo me estaba burlando de él, este señor se llamaba Álvaro Yáñez. Álvaro Yáñez. Dijeron que yo me estaba riendo cuando pronunciaba su nombre. Entonces, que quede claro que era él el que se puso ese seudónimo. Él se quiso afrancesar y se puso Janema. Pero yo, digamos, solamente lo pronuncié, pero él se llamaba Álvaro Yáñez. Entonces, continuando, era la famosa historia de los 6 dedos. ¿Qué es esto de los 6 dedos? Todo partió porque un amigo un día me dice, oye, ¿tú sabías que en el Renacimiento los pintores le hacían 6 dedos a las personas? Yo le dije, no, eso no es así. Me dijo, sí, pues si yo lo vi en internet.
Entonces yo le dije, sí, pero en internet también decía que había un político chileno que tenía el remedio contra el bicho. Así que, no, yo le dije, no creas todo lo que sale en internet. A ver, yo le dije, mira, esto no es así, lo que pasa es que hay un pintor, ojo, un pintor, que es Rafael Sanzio. Y ese pintor empezó a correr el rumor de que él le hacía 6 dedos, pero eso es una tontera, si en realidad eso no es que los pintores del Renacimiento le hayan hecho 6 dedos a las personas. Bueno, y en este cuadro yo mostré que en los pies de este señor aparecen precisamente supuestamente los 6 dedos. Lo que yo les decía que no es así, que no es tal. Porque claro, acá si nosotros tenemos bastante imaginación, podemos ver 1, 2, 3, 4, 5 y pensar que acá hay un sexto dedo, ¿ya? Pero todos sabemos que las personas a veces tienen el empeine ancho y esto es como el juanete, digámoslo así. Entonces no tiene por qué ser un sexto dedo, es como una explicación muy antojadiza, por eso les decía que podría ser con harta imaginación, sí, uno podría decir como que le hizo un sexto dedo, pero la verdad es que no es así, es solamente por el punto de vista del pie, ¿ya? Yo los invito a que miren sus propios pies ante un espejo y se van a dar cuenta que sí, desde esa posición probablemente ustedes vean este empeine y claro, podrían interpretarlo como un sexto dedo. Yo buscando en internet, porque como sabía que les iba a hablar de esto ahora, dije, yo sé que no hay más pintores y empecé a buscar por si en una de esas aparecía algún pintor del Renacimiento. Dije, en una de esas aparece alguno y yo me estoy carrileando. Yo sabía que no. No logré encontrar, pero encontré otra foto. Entonces, claro, esta es la foto de la Madonna Sixtina. Fíjense, aquí le hice un pantallazo acá de Pinterest, está. Sale hasta con un recuadro mostrando que, claro, no era el pie, sino que aquí es la mano. Y si ustedes se fijan, claro, si nosotros le hacemos un acercamiento, realmente no vamos a ver mucho, ¿ya? Pero si le hacemos un acercamiento a eso, bueno, ellos le hicieron un acercamiento acá, le pusieron hasta una flecha, y aquí nos están mostrando claramente que tiene 6 dedos, ¿ya? Entonces, como yo conocí este cuadro, si yo dije, ¿de dónde sacaron que este cuadro tiene 6 dedos? Entonces, como afortunadamente ustedes están haciendo clases con el zángano les trae el cuadro original. Y en el cuadro original, que yo lo tengo en alta resolución para que incluso ustedes puedan ver las grietas del muro, podemos ver hartos detalles, ¿eh? La cara de susto del niño también. Este señor es San Sixto. Y acá podemos ver la misma mano que estábamos observando delante, sin embargo, en el programa del zángano, ustedes están viendo que jamás tuvo 6 dedos. Solamente tiene 1, 2, 3, 4, 5, y esta parte de acá abajo que nosotros podemos apreciar es parte de la palma de la mano. Es decir, no hay un sexto dedo. Incluso yo empecé a buscar en los pies, dije, puede que yo me haya equivocado y a lo mejor ellos se equivocaron y no. En todos lados donde ustedes encuentren, van a encontrar 5 dedos. Incluso acá podríamos pensar de nuevo lo del empeine, pero no, claramente no va por ahí la cosa. O sea, esto es falso. Sin embargo, claro, si nosotros miramos el pantallazo, sí, se produce el engaño. Yo creo que hasta pueden haber retocado esta imagen como para que se induzca al engaño, ¿ya? Pero es para que ustedes sepan, en realidad no. Yo incluso empecé a buscar, como les decía, para ver si es que aparecía alguna cosa que yo no supiera. Y claro, habían teorías incluso. Decían que, por ejemplo, claro, él le pintaban estos 6 dedos porque el sexto dedo, polidáctila creo que le llamaban, simbolizaba que las personas podían leer el futuro y tenían poderes especiales y cosas por el estilo. No, mentira, eso no es así. Y lo otro que decía, salían unos iluminados que decían, pero mira, el cuadro se llama La Madonna Sixtina, Sixtina, y era como, tenemos la prueba, por algo se llama así. No, se llama La Madonna Sixtina porque ese señor que estaba ahí supuestamente con 6 dedos era San Sixto. ¿Ya? ¿Y por qué aparece San Sixto? Porque ese cuadro era para la familia del Papa, para cuando el Papa muriera lo pusieran en su sepulcro. Y claro, el santo patrono de la familia era San Sixto, y es por eso que San Sixto sale ahí con la Virgen. Entonces,
Por eso se llama Madonna Sixtina, ¿no? No porque tuviera 6 dedos. Así es que, pero haber contribuido. La teacher Daniela está esperando la anécdota. Y Cristian Freire está con nosotros junto a Juan Pablo Schmid. Hola, Juan Pablo. Ojalá no piensen que esto de hacer el programa, digamos, de ir contando estas anécdotas, estas cosas en forma liviana, es para no ponernos tan graves. La verdad es que yo siempre he sido de la idea de que los programas de arte, sobre todo, no tienen por qué ser aburridos, no tienen por qué ser lentos y uno puede ser más informal en algunas cosas. Así es que ojalá que no se sientan mal si de repente yo me río de algunas cosas, riámonos todos juntos y no nos pongamos graves. Si ustedes sabían que la Piedad de Miguel Ángel una vez fue atacada a martillazos. Fue un señor que era húngaro y él entra a donde está esta estatua, se acerca, eludió toda la seguridad y logra trepar y subirse donde está la estatua con un martillo, pero un martillo de estos combos, estos grandotes, y empezó a darle martillazos al mármol y le provocó muchos daños. Vamos a mirar algunas fotografías porque alcanzaron a fotografiarlo cuando estaba haciendo este acto terrible. Este señor está cometiendo este acto horrible porque esta es una de las estatuas, si es que no es la estatua más bella de la historia del arte. La gente subió a atraparlo, pero ya él había llevado a cabo su cometido. Fíjense cómo quedó esta estatua. Le rompió la nariz, un ojo, le voló un brazo, le voló varias partes del cráneo, la rodilla de Cristo también sufrió daños. Imagínense lo que es para un escultor, con el cuidado que realiza una escultura de esta belleza, que después venga otro con un martillo y lo rompa. Acá podemos ver parte del rostro, los grandes daños que sufrió. El problema es que al no existir la computación, no teníamos forma de saber las dimensiones reales de esta estatua. Acá podemos ver una foto del señor que atacó, que atacó la estatua. Y lo más terrible, encuentro yo, es que esto produjo varias reacciones y no todas las reacciones fueron en contra. Ojo con eso. Es decir, hubo gente que condenó el atentado, obviamente, pero hubo movimientos que empezaron a surgir a favor de este señor. El problema fue, a mi juicio, que empiezan a surgir un montón de movimientos reivindicadores de este acto que hizo este señor. Surgen movimientos, por ejemplo, como los de los artistas que apoyan la deconstrucción, principalmente artistas modernos, ¿ya? Y estos artistas, como les digo, que les gustaba el tema del ready-made y todas estas cosas de Marcel Duchamp, algunos medios Dada, qué sé yo, empezaron a apoyar esto. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la deconstrucción, que es lo que a ellos les gusta, decían, claro, se preocupan más de una estatua que de los niños hambrientos en otros países, o los niños de África, qué sé yo. Entonces, eso es algo que es muy recurrente. Es decir, tú empiezas a tomar cosas que sí, podemos todos estar de acuerdo en que quizás están mal y que ojalá no ocurrieran, pero las conectas de alguna manera con otra cosa que no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque si la estatua no hubiese sufrido el daño y nadie se hubiese preocupado, ese otro problema no se hubiese mejorado. Es decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sin embargo, mucha gente empezó a enganchar. Y la gente, ¿qué es lo que decía? Oye, ¿de verdad? Pues están dedicando recursos porque quieren reparar la estatua, cuando en realidad hay tanta gente que se está muriendo de hambre y podrían dedicarlo a eso. Y empieza a generarse todo este movimiento en apoyo a Laszlo Toth por lo que hizo, que es totalmente, es el efecto que yo no entiendo cómo la gente empieza a pensar así. Incluso empezaron a surgir movimientos feministas a raíz de lo mismo, porque ustedes saben que estos movimientos de constructores se van conectando unos con otros. Y estos movimientos feministas, ¿qué es lo que decían? Claro, se escandalizan porque golpearon la estatua de una mujer, pero cuando golpean a una mujer de verdad,
Entonces se empezó a generar también efervescencia entre los movimientos feministas que empezaron a acusar, claro, se preocupan de las estatuas mujeres y no se preocupan de las mujeres de carne y hueso. Y por ahí se generó también toda una... Entonces, a ver, yo digo, ¿hasta qué punto llega esta cosa deconstructiva y que logra su cometido? Si eso es lo peor, que la gente empieza a enganchar con estas cosas y toma partido. También, por ejemplo, se sumaron los movimientos pacifistas y los movimientos socialistas, los movimientos de izquierda del mundo. ¿Por qué? Porque también lo otro que decían era, Laszlo, esto lo voy a decir con comillas porque apareció en una revista tal cual, decía, Laszlo destruyó una estatua, pero Estados Unidos destruye a la gente inocente de Vietnam. En ese momento, obviamente, ya estaba por terminar lo de la guerra de Vietnam, pero se estaban produciendo muchas cosas terribles en esa guerra. Sin embargo, nuevamente vemos que estos movimientos que buscan la disrupción, que buscan el enfrentamiento de la sociedad, nuevamente se toman de este evento y nos empiezan a sacar conclusiones totalmente erradas. Y te dicen, claro, él destruyó una estatua y lo culpan. Sin embargo, Nixon bombardea a un montón de niños inocentes y nadie le dice nada y él es un héroe. Entonces empieza a generarse todo este cuento. ¿Se fijan? O sea, hay un deseo de conectar esto con una lucha social que a mi juicio no tiene nada que ver. O sea, podemos condenar la guerra de Vietnam y podemos condenar el ataque a la estatua al mismo tiempo. No tiene por qué ser una cosa o la otra. Eso es lo que se le llama el falso dilema. Es decir, tú pones a las personas en una disyuntiva que no es tal y los obligas a tomar una posición que normalmente es la que quieres que te apoyen a ti, porque los pones en un dilema que es falso. Y por eso es que muchas personas apoyaron la acción de este señor, porque decían, es un movimiento en contra de la sociedad. Él nos está llamando la atención de los males de este mundo. Sin la acción de Laszlo Toth, nosotros hubiésemos seguido creyendo en Madonas renacentistas y hubiésemos seguido creyendo en el lindo del arte y no hubiésemos abierto los ojos a las cosas terribles que están ocurriendo en el mundo. Este señor lo condenaron, como les decía, 9 años, de los cuales tuvo 2, pero en un sanatorio, y luego lo deportaron como persona non grata, lo deportaron a Australia. ¿Ya? Pasó a la historia, exactamente. De hecho, hoy en día existe hasta una escuela de arte que se llama Laszlo Toth School of Arts. Así que si alguien quiere ir a estudiar allá para aprender estupideces, búsquela en internet e inscríbase. Vasari dijo, es una obra a la que ningún artífice excelente podrá añadir nada en dibujo, ni en gracia, ni por mucho que se fatiguen, en fortaleza, en poder de finura, tersura y cincelado del mármol. Es decir, esta obra no hay cómo mejorarla, no puedes mejorar la Piedad de Miguel Ángel, no tienes nada que hacerle, o sea, no hay cómo que tú hagas algo para poder mejorarla. Pero un amigo me envió esto al correo y me dijo, que este amigo es de izquierda, me dijo, nosotros tenemos la piedad mapuche. Y yo le dije, sí. Esto es donde sacan el mármol original, el de Carrara, que es tan bonito, el mármol más blanco y perfecto del mundo, dicen. Estos son los lugares donde la sacan, bueno, ahora con máquinas, pero antiguamente se hacía a cincel con unas técnicas especiales. Yo siempre me preguntaba y decía, ¿cómo estarán sacando y cuánto quedará? Bueno, aquí ustedes ven más o menos cuánto es lo que queda. Es decir, ya se han comido varias montañas y ya están llegando al corazón de las que quedan. Es decir, mármol no vamos a tener de esta calidad, mármol no va a haber para tanto tiempo más tampoco, al ritmo que se está gastando, porque no solamente obras de arte se hacen con mármol, también se utiliza para mampostería y un montón de otras cosas, ¿ya? Así que mi recomendación para los artistas llamados o denominados contemporáneos, modernos, mi pedido ferviente, por favor, si van a hacer una escultura así, no la hagan en mármol, porque queda muy poco y debemos utilizarlo bien. Si van a hacer este tipo de esculturas, o estas
Sí, háganlo en cemento, háganlo en piedra, pero no se les ocurra hacerlo en mármol, porque una cosa como esto, a lo mejor al autor le gustaría hacerla en mármol, pero yo creo que sería un crimen. Así es que este tipo de cosas, por favor, síganlas haciendo en cemento, síganlas haciendo de palitos, síganlas haciendo de piedra, no sé, lo que ustedes quieran, pero no de mármol, ¿ya? Así que ese es mi llamado, para que cuidemos el mármol que queda y lo utilicemos en cosas que corresponden. Bueno, a ver, continuemos entonces. A ver, les voy a contar alguna anécdota mía. A ver, esto es interesante. Yo lo encuentro interesante, a lo mejor ustedes lo van a encontrar aburrido, pero bueno, se los voy a comentar igual. La gente que me conoce sabe que a mí me gusta mucho pintar en vivo. Yo encuentro que estar en estos lugares, estas son unas vistas maravillosas, o sea, poder estar ahí con tu atril, aunque sea una cosa pequeñita, si ustedes se fijan en esta imagen, yo estoy pintando una cosa muy chiquitita, esto fue un ejercicio muy rápido, ¿ya? Pero esa oportunidad que tú tienes de estar ahí en soledad con la inmensidad, porque pocas veces nosotros, por eso nos llama tanto la atención el mar, porque pocas veces, sobre todo los que somos de ciudad, podemos mirar o admirar una vastedad tan grande, porque siempre nos encontramos con un edificio, con un árbol, con algo que nos interrumpa la mirada. Cuando estamos frente al mar, vemos un horizonte y vemos una cosa totalmente amplia, totalmente vasta. Entonces, claro, es una cosa que te sobrecoge. A mí me gusta mucho pintar en vivo. De hecho, esta es una imagen del último documental que me hicieron. Y en este documental yo aparezco pintando en la playa también, qué sé yo. Y esto que les voy a contar ocurrió una vez cuando yo estaba pintando en vivo en Vitacura. Me ocurrió que con ese cuadro yo lo quería pintar con un tipo de luz, después me pilló el invierno, después a veces oscurecía y me cambiaba todo y yo no quería dejar de pintar. Entonces finalmente tuve que ir cambiando el cuadro. Y como les digo, a veces terminaba bastante tarde y yo siempre iba fotografiando el proceso. Bueno, entonces yo me encontraba pintando un día este cuadro en esa esquina, como les digo, tranquilamente, cuando de repente... era para darme un poco de dramatismo, si la historia no es tan fantástica, pero ¿qué es lo que ocurre? Se escucha un estruendo, pero gigante, un choque de autos, pero yo lo escuché como que había sido aquí en mi oreja, porque fue muy fuerte, y fue muy fuerte. Un furgón escolar estaba detenido, y el auto parece que venía sin control, no sé qué le pasó, una señora perdió el control, chocó tan fuerte al furgón, que el motor se le destruyó, salía vapor, se le cayó el agua, se rompió en muchas partes. Y fue una cosa espantosa el sonido. Yo pensé que había muerto gente porque fue muy fuerte. Bueno, además de la raya que le hice al cuadro con el susto, yo era la persona que estaba ahí porque ahí circulaba poca gente y era el que estaba más cerca. Así es que el zángano tuvo que ir a la ayuda. Voy a mostrarles. Las fotografías yo las tomé una vez que llegaron los servicios de rescate. No crean que yo lo primero que hice fue ir para allá a tomar fotos de lo que había pasado. No, yo primero fui a ayudar. Y una vez que llegaron los servicios de rescate, uno se tiene que alejar para dejarlos trabajar. Entonces yo ahí empecé a tomar fotos con la intención de entregárselas a estas personas del choque para efectos de seguro, qué sé yo. Bueno, acá está. Les cuento que esos papeles que se ven en el suelo, yo llegué porque dije aquí tiene que haber pasado algo malo, y cuando yo llego la señora estaban sin cinturón de seguridad, entonces se había golpeado la cabeza contra el volante y se hizo una herida muy grande en la frente y le salía mucha sangre, así que yo le usé el paño y el paño se me empapó, pero logré limpiarle la cara y después empecé a usar toalla Nova, y eso que ven en el suelo son las toallas Nova donde yo le fui limpiando la cara. La señora se quería tratar de bajar, yo le dije, ¿sabe? No se mueva, porque con el latigazo que se pegó en el volante probablemente puede que se haya hecho alguna fractura o algo en la columna, así que le dije, quédese ahí con el cuello muy inmóvil hasta que lleguen los paramédicos. Bueno, se llamó a los servicios de urgencia y ustedes ven que llegó carabinero, ambulancia, y la señora en realidad no hubiese podido salir porque el asiento quedó muy aplastado. Bueno, aquí llegaron los paramédicos, como les digo, y
lograron inmovilizar y abrieron y por la puerta de atrás sacaron a la señora, como que la subieron a unas tablas y lograron sacarla. Bueno, como ustedes ven, yo protejo las identidades de todos, hasta del balón, para que no me diga, oye, que irresponsable, que me muestra gente ahí que, sin permiso. ¿Ya? Todo protegido. Incluso acá también protegí la identidad debido al avanzado embarazo de esta persona. Yo decidí proteger su identidad. Así es que, bueno, y eso fue algo que me ocurrió mientras yo estaba pintando, que encontré que era algo como curioso, y obviamente no seguí pintando y ahí quedó mi cuadro, pero fui el primero que llegó ahí a tratar de hacer algo y de ayudar, porque, como les digo, a mí nunca me había pasado algo así, que el estruendo me impactó tanto. Luis, una consulta, ¿qué tan rápido pintas? ¿Cómo lo haces con la luz? Mira, en ese momento, cuando estaba pintando ese cuadro, la verdad es que yo era más lento que ahora. Ahora soy muy rápido. Y yo ahora aprendí, por ejemplo, que lo ideal es hacer ejercicios pequeños. Un cuadro como ese te demanda mucho tiempo y tendrías que, si tú eres un pintor realista, te cuento que un cuadro así tú debieras pintar aproximadamente 1 hora al día, no más, porque ya en 1 hora te cambió la luz. Entonces, tú debieras pintarlo siempre en la misma época del año, a la misma hora y bajo las mismas condiciones de clima. O sea, si estamos, te digo, por ejemplo, estamos en verano, ojalá en verano, si los días son más largos, tienen más tiempo. Si estamos en verano, pero un día por casualidad aparece una nubosidad parcial, no vayas a pintar porque la luz es otra. Entonces, para un pintor realista, en realidad tú debieras pintar, si estás en verano, solo en verano. En invierno, como te digo, el sol está en otra posición, te cambia todo. Entonces, uno debiera ir dejando ese cuadro guardado para seguirlo el otro año y el otro año, y al final yo lo tuve que hacer así con ese, y después el cuadro igual fue cambiando. Entonces, al final terminó como nada que ver de lo que yo esperaba al principio. Así es que yo aprendí que ahora mejor hago cuadros pequeños, hago ejercicios pequeños que después a lo mejor puedo inspirarme para hacer algo más grande. ¿Ya? Pero yo ahora soy rápido, o sea, yo ahora en una tarde te puedo pintar 2 o 3 ejercicios chicos, en una tarde. ¿Por qué? Porque pinto uno en 1 hora, después la otra hora cambio al otro y la otra hora cambio al otro, y así ocupo el día, ¿ya? Pero si quiero ir a pintar una sola cosa más grande, tendría que ir, como te digo, 1 hora un día, después irme, después volver. Entonces a mí me gusta aprovechar y prefiero hacer cosas más pequeñas. Tengo hartos cuadros bien bonitos que son ejercicios, por ejemplo, que los he pintado en vivo y que me han resultado bien bonitos. Algún día voy a hacer un programa mostrándole cuadros así que haya hecho rápido. Las clases que íbamos a pintar al cuadro, claro. Jimena Miura es una de mis alumnas, exalumnas, y con ellos sí, vamos a hacer algunos ejercicios de pintura rápida. Eso me recordó otra anécdota. Se las voy a contar al tiro, ya que... A ver, una vez estaba yo enseñándole a mis queridas alumnas cómo hacer una pintura rápida, cómo hacer pintura a la prima, es decir, a la primera, rápida. Ahí no tenéis que hacer un boceto y capa por capa, no, se pinta de una y rápidamente. Entonces, para eso, me puse frente a ellas con mi paleta grande, que es esta, que está acá. Esta es mi paleta grande. Y obviamente esta paleta grande que tiene un contrapeso acá, y les digo a mis alumnas, bueno, esto hay que hacerlo de esta manera. Yo les voy a mostrar cómo se empieza un cuadro para hacerlo con pintura rápida. Entonces tomo el pincel y empiezo a hacerlo, y empiezo a dar unas pinceladas rápidas. Entonces yo tomaba la paleta y hacía las pinceladas rápidas. Y tienes que estar derecho porque obviamente esta paleta es grande, entonces no puedes estar así como... Entonces tienes que estar ahí. Entonces yo tomaba y pintaba. Y de pronto escucho que una de mis alumnas dice a mis espaldas, oh, parece un pintor de verdad. No toda copia es una falsificación. Existen copias, existen réplicas, existen reproducciones y existen falsificaciones, pero no todas son lo mismo. Entonces, primero habría que definir qué es una y qué es otra. Yo
puse nuevamente este cuadro que tengo acá, que es un regalo de mi querida alumna Liliana Rebolledo, a quien aprovecho de mandar un cariñoso saludo. Este fue un regalo maravilloso y no hay día que pase que no lo vea y diga qué cosa más linda, y lo veo y me encanta. Bueno, esto es una copia. ¿Por qué no es una falsificación? Aquí vamos a ver la diferencia. ¿Qué es una copia? Una copia es una versión, ¿ya? Una versión de alguna obra que existe, pero realizada por un autor distinto al original. Eso es una copia, ¿ya? Pero una copia no tiene por qué ser penada por la ley, ni puede estar mal, ni es irregular, ni es algo, digamos, ilegal. Las copias pueden ser perfectamente legales, más si tú pides el permiso a la persona que pintó el cuadro original. ¿Ya? Pero normalmente las copias se hacen en las academias cuando tú estás estudiando, porque una de las cosas buenas de aprender es copiar a los maestros. Cuando tú copias a los maestros y te enfrentas a los problemas que ellos tuvieron que resolver, realmente te sirve de mucho. Por lo tanto, yo también les enseñaba a mis alumnas a hacer copias, ¿ya? Entonces, eso es una buena cosa, pero eso es una copia. Una copia es una versión, puede ser tuya o una versión de alguna persona con respecto a un cuadro o una obra que ya existe. ¿Por qué esto no sería una falsificación? ¿Por qué esto es una copia? Porque las copias normalmente pueden tener algunas libertades. Es decir, tú no es que no puedes no hacer el cuadro idéntico al original. Nosotros cuando estábamos estudiando también me tocó hacer algunas copias en la academia y yo en esas copias me tomé algunas libertades. También a veces tú puedes pedir el permiso del autor, incluso hasta de fotografías. Yo les voy a mostrar un caso. Yo hice un cuadro el año pasado. Es un cuadro que hice acerca de la libertad. Bueno, mi hija me sirvió de modelo para personificar a la libertad. Y claro, parte de este fondo, yo se lo debo a una fotógrafa, como les digo, que me encantó esa fotografía. Y esta chica se llama Maggie Sierra Alta. De ahí la vamos a poner en las viñetas para que lo puedan ver y la puedan seguir, porque todos sus cuadros sus fotografías son maravillosas y dan ganas de pintarlas todas. En este caso yo tomé parte de una fotografía de ella para usarla en este cuadro. Ahí está, Instagram, Maggie Sierra Alta, @maggie.sierraalta. Yo siempre la menciono y como le digo, yo me contacté con ella y le pedí autorización para utilizar su fotografía. Hay pintores que consideran que no es necesario pedir esa autorización. ¿Por qué? Porque tú puedes usar cualquier fotografía, porque cuando tú la estás pintando, tú no estás plagiando, en realidad estás cambiando el estado, es decir, una persona toma una foto, pero tú la transformas en pintura. Por lo tanto, no sería desde ese punto de vista un plagio, una copia, una falsificación. ¿Se entiende? Yo pienso que más o menos, es decir, coincido en parte con esa idea, pero también considero que si el fotógrafo es alguien que tú conoces o que está vivo, digamos, y que puedes acceder a él, lo correcto es pedir el permiso correspondiente. En este caso yo pedí el permiso, ella me autorizó muy amablemente, me dijo sí, ningún problema, y yo lo subí a Instagram esta obra, y dándole las gracias a ella y haciéndole la mención correspondiente. O sea, la idea es que siempre tú hagas la mención a la persona que te está ayudando en este caso, ¿ya? Y les quiero comentar, este fue un cuadro que a mí me encargaron y claro, ¿por qué se los comento? Porque a mí esta es la fotografía original que me entregaron. La persona que me lo encargó tenía mucho cariño a esta imagen, entonces quería la misma imagen, pero este es un cuadro muy raro porque había sido retocado y fue retocado por una persona que no era pintora, entonces no era pintor profesional, me refiero. Entonces, claro, habían usado unos colores que habían hecho que se perdiera a lo mejor lo que era la imagen original. Y claro, y esta fue la fotografía que a mí me llegó. Entonces este señor quería un cuadro así, de 3 mujeres en esa especie de bote que están ahí. Yo hablé con él y le dije, mire, yo este cuadro lo encuentro muy feo, en realidad encuentro que se ve mal, o sea, hay perspectivas acá que son muy raras, estos caminos como que no llegan, no tienen una fuga correcta. Entonces yo le dije, ¿por qué no me permite hacerle una versión mía de este cuadro? Y él me dijo, no, lo que él quería era un cuadro lo más parecido, obviamente corrigiéndole estas cosas de los árboles que tenía de fondo para que no se vieran tan irreales. Entonces, claro, yo finalmente accedí y realicé esta copia y esto fue el resultado. Este fue el resultado que logré yo, digamos, considerando lo que tenía enfrente, que era esta copia, o sea, no era más nítido que eso. Por lo tanto, yo no tenía rostros para poder observar.
Era solamente hacer una cosa, pero muy a la manera mía. Entonces, este fue el resultado. Las casas del fondo, que son estas de acá, también tienen unas perspectivas muy raras y unos colores que no corresponden. Entonces, también yo le dije, ¿puedo hacer otras casas? Me dijo, sí, pero conserve lo principal. Así es que, claro, eso fue lo que yo logré. Y considero que, claro, en relación a la fotografía que tenía, logré un buen trabajo. Les voy a mostrar cuál era el boceto que yo pretendía hacer, porque cuando él me habló de unas mujeres en un bote, qué sé yo, en agua y con árboles, yo me imaginaba otra cosa y lo que yo quería pintar era esto. Este fue un boceto muy rápido, que es bien pequeño, y fue muy rapidito, pero era como para mostrarle a él, mire, ¿sabe qué? A mí me gustaría hacer un cuadro con estas características. Y no, la verdad es que él tenía en su imagen, este era el cuadro que a él le gustaba porque era el cuadro que él conoció en su niñez. Entonces, esto es lo que había que respetar y claro, y finalmente salió esta pintura. Acá hay otro cuadro que me tocó copiar, que este era el original. Yo también me tomé la libertad de cambiar un poco el rostro de la chica y cambiar algunos colores, porque eran, a mi juicio, unos colores muy apagados. Entonces, esta es la versión mía. Tuve que inventar el rostro porque obviamente acá yo consideraba que había un rostro muy demacrado. Entonces, quise hacerlo y claro, es una versión distinta. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Para ejemplificar que tú puedes hacer variaciones a los cuadros porque son copias. Es decir, tú no estás intentando hacer el mismo cuadro que hizo el pintor. Es decir, te puedes tomar esas libertades. Existen también las réplicas. ¿Cuáles son las réplicas? Una réplica es cuando tú quieres hacer una versión exacta, es decir, una copia fiel a la original. Eso para hacerlo tienes que tener ya los permisos y los permisos normalmente los tienen los museos, las galerías o la familia. Entonces, para poder hacerlo tú utilizas medios ya más sofisticados. Puedes hacer proyecciones con diapositivas, puedes hacer unas cuadrículas muy específicas, puedes hacer un calco pero al callo, o sea, una cosa que te quede idéntica. Y por último vamos a ver las falsificaciones y aquí ya nos vamos a meter en las patas de los caballos. ¿Qué son las falsificaciones? Todo lo que hemos mencionado hasta atrás son copias. La falsificación también es una copia, pero es una copia fraudulenta. Es decir, ¿qué es lo que la hace fraudulenta? La falsificación es una obra que también está basada en un original, pero o también usando su estilo. Ojo con eso, lo vamos a ver más adelante. La finalidad de una falsificación es engañar. Esa es la clave. Estamos hablando de un engaño, es decir, tú quieres hacerle creer a alguien que una obra que le estás mostrando pertenece a un artista que en realidad no la pintó. Acá tenemos un tema con Pacheco Altamirano. Este es un cuadro de Pacheco Altamirano, ¿cierto? Que es muy falsificado hoy en día. Es uno de los cuadros más falsificados, o sea, es uno de los pintores que más se falsifica. Y buscando en internet, encontré este otro señor que firma como R. González, ¿ya? Fíjense la técnica. ¿Y qué hice yo? Se me ocurrió dar vuelta a este cuadro y quedó así. Al darlo vuelta, comparado con el de Pacheco Altamirano, miren lo que se logra. O sea, notamos que claramente hay una intención de imitar el estilo. Ahora, podemos ver claramente también que Pacheco Altamirano tiene mucho mejor dominio del tono. Fíjense, por ejemplo, las sombras. Las sombras que tenemos acá, se nota que son sombras al lado de la luz, que es muy intensa, pero en la sombra los colores son más atenuados. Y eso es una característica en la sombra. En la sombra no vemos colores fuertes, los colores están atenuados. En cambio, donde hay luz, fíjense el techo es rojo, la pared de acá es amarilla. Sin embargo, la misma pared en la sombra ya no es tan amarilla, ya el color amarillo como que se nota muy poco. Lo mismo acá los rojos que podemos ver son muy atenuados, no como los del techo que están recibiendo toda la luz. Pero fíjense en la versión de acá. Es como que es plano, es como que luces y sombras tienen el mismo tono, es decir, cuando hablamos de tono, claro, oscuro. Son todos claros, no hay una diferenciación entre claro y oscuro, por lo tanto aquí vemos que el manejo del tono no es el mismo del maestro. También vemos, por ejemplo, en el muelle, fíjense en la parte de abajo, también está muy oscuro, mucha sombra, por lo tanto hay unas manchas que asemejan palafitos, que también podemos ver que tiene poco color. En donde hay sombra hay poco color, pero lo hay. Sin embargo, en esta versión de acá,
vemos que, claro, pinta negro para que se note que es sombra, pero le mete unos naranjas, unos amarillos. Por lo tanto, acá vemos esto plano. Y esa es la diferencia con Pacheco Altamirano, que se le ve profundidad, producto de el tono, el manejo del tono. Fíjense también en el color de las velas. Las velas de Pacheco Altamirano, como están recibiendo toda la luz, tienen color intenso. Eso también para los pintores. Cuando decimos que algo tiene mucha luz, no está más blanco, sino que el color está más prendido, el color está más fuerte. ¿Y qué hace este señor? El color le pone más blanco. Y por eso que las velas se ven más claras, pero no se ven más intensas. Fíjense la intensidad de esa luz con esa intensidad de luz. Por lo tanto, el cuadro Pacheco Altamirano ilumina mucho más que este, que tiene más blanco en el cielo, más blanco en el agua, en todos lados tiene más blanco, pero no logra la luminosidad de Pacheco Altamirano. Entonces, ¿aquí estamos hablando de una falsificación? No. ¿Podemos hablar de una copia? Sí, podría ser una copia, porque es una versión bastante libre y además le invirtió. Entonces, pero obviamente trató de imitar el estilo del maestro. Y acá al darlo vuelta vemos que sí, está imitando, más bien copiando al maestro, aunque no se acerca tanto como podría. A ver, yo en el año 2001 fui contactado por un señor de mucha reputación. Era un señor anticuario, domiciliado en Vitacura. No voy a decir ni la dirección, ni voy a decir quién es, ni nada. ¿Por qué? Porque no tengo pruebas de esto que les estoy diciendo. Así que voy a ser muy responsable en cuanto a contarles mi experiencia y no voy a mencionar a nadie ni nada porque no puedo, porque no tengo pruebas. Entonces esto yo lo podría estar inventando en realidad, ¿ya? Quienes me conocen sabrán que no. En el año 2001, este señor me contacta, yo estaba sin trabajo y, digamos, estaba tratando de vivir del arte, había hecho algunas copias, ahí fue cuando hice esa copia del Huerto Rojo de Van Gogh, estaba viviendo de eso, de pintar cuadros. Cuando este señor me contacta, yo salté de alegría porque él me dijo, yo soy una persona que trabaja y mueve cuadros. Yo me imaginaba que él estaba interesado en lo que yo pudiera pintar. Entonces me dice, yo ando buscando a alguien que pinte tan bien como Claudio Bravo, y tú como pusiste en tu aviso que tú pintabas realismo, ¿tú me podrías decir que pintas como Claudio Bravo? Yo le dije, no. La verdad es que yo le dije, mire, sí, yo soy bueno, no sé si como Claudio Bravo, pero me acerco bastante. Entonces él me dijo, mira, ¿por qué no nos juntamos para ver tu trabajo, qué sé yo? Yo fui a su casa. A ver, fue una muy mala experiencia desde el principio. ¿Por qué? Porque yo llevé unos cuadros, se los voy a mostrar ahora. Este señor, cuando yo llegué a su casa, me hizo esperar una hora. Yo llegué, toqué el timbre, sale un ayudante de él, no sé qué era, y me dice, sí, mira, está ocupado, ¿lo puedes esperar? Si gustas, me dijo, ándate a la placita que está ahí, lo esperas y yo te voy a buscar al tiro cuando se desocupe. Yo fui a esa placita, de hecho es un pequeño bocetito, se lo voy a mostrar, aproveché a hacer un dibujo. Claro que me puse a dibujar al final porque yo pensé que me iban a llamar al tiro, nunca pensé que se iban a demorar tanto. Esta fue la placita que yo dibujé muy rápidamente porque cuando la empecé a dibujar justo me vinieron a buscar, pero ya había pasado, como les digo, una hora. Ahora lo puede atender. Cuando yo llego a la casa, salió a atenderme a la reja, o sea, no me hizo pasar y yo andaba con los cuadros. No me hizo pasar nada. Yo me lo esperaba un poco más, no sé, más educado, más fino, más... Y no, me dice, bueno, ¿y tú pintáis? Sí, le digo yo, acá están los cuadros. Les voy a mostrar los cuadros que andaba trayendo yo, porque como él me había dicho algo de Claudio Bravo, yo traté de llevar cosas que se vieran así como realistas. Bueno, este es un bodegón que yo había pintado. Es un bodegón en vivo, de un vasito con una hojita. Y esto era como lo más Claudio Bravo que yo encontraba. Entonces, y claro, él lo vio y como que se sorprendió. Me dijo, ¿tú dónde estudiaste? Yo le dije, no he estudiado en ningún lado. Pues yo en ese momento no había estudiado todavía. Esa fue una copia también que yo llevé para que él viera que yo podía hacer copias, porque él me había hablado de hacer copias también. Entonces este señor me dice, oye, pintáis súper bien, te parecía harto a lo que pinta Claudio Bravo. Y como que llamó a su ayudante y lo mira, y le pega una mirada que yo noté, una mirada rara, así como, oye, ¿te acordáis lo que te dije? Y el otro, sí.
Y se acercan los dos, digamos, y me empiezan a conversar y me dicen, ¿y si nosotros te pidiéramos hacer copias, tú podías hacer copias? Yo le dije, bueno, sí, sí. Me dijo, por ejemplo, esto, y me empieza a mostrar unos catálogos, que eran catálogos de casas de subasta. Eran parecidos a esto. Entonces, en estos catálogos te salen cuadros y te sale una reseña del pintor, qué sé yo. Entonces, yo por estos catálogos me percaté de que eran cuadros de Arturo Gordon, por ejemplo, que Arturo Gordon también es una persona muy que se copia, se falsifica mucho, pero eran cuadros no muy conocidos. Entonces, este señor me decía, ¿y este lo podría copiar? Yo le decía sí, porque para mí no es difícil copiar. O sea, yo siempre he tenido buen ojo y como que me salen las cosas como bien. Y se miraban ellos de mí y me dijo, ¿y cuánto cobráis? Yo decía, es que depende, pues depende del tamaño. Me dijo, así más o menos como 50 por 70. Yo en ese tiempo cobraba muy poco. Yo le decía 40.000 y con miedo, así como, chuta, me estoy tirando, pero súper alto, o sea, porque este gallo se ve que tiene plata. Yo, de hecho, desde la reja miraba y hacia adentro se veían unos ventanales gigantes y se veían como con estos jarrones, a ver, como que yo tengo, a ver, como este jarrón que tengo acá, más o menos como esto, pero así como de 2 metros de alto. Y se veían por los ventanales de su casa. Entonces, claro, yo decía, este señor tiene dinero, entonces me voy a tirar, le voy a cobrar 40 lucas, cachen. Y este señor ahí es donde ya se me terminó de caer, porque me empezó a decir, pero tú esos cuadros, esas copias, ¿tú las firmáis? Yo le dije, sí, yo todas mis copias las firmo. ¿Y cómo firmáis tú? Yo firmo como zángano, como usted ve acá. Ah, me dijo, pero ¿y para qué los firmáis? Yo le dije, bueno, porque todas mis obras yo las firmo. Sí, pero es que estas son copias. Po. Sí, de todas maneras son copias, pero yo tengo que firmarlas porque obviamente no son originales, pues son copias. Ah, me dijo, ya, y 40.000 cada uno. Y me dijo, pero, ¿y las telas? No, le dije, yo pongo la tela, el bastidor, yo pongo todo, si yo le vendo 40.000 todo. Y yo estaba pensando en si decirle, pucha, se las puedo dejar enmarcar si quiere, como para darle un plus para que me comprara. Y dije, si me encarga varios. Y me dijo, oye, pero a ver, si yo te diera las telas, claro, ahí te vaya a ahorrar la tela, me dijo. Si yo te pasara unas telas, porque, ¿sabes que tengo unas telas viejas, así como que son cuadros, me dijo, pero como yo soy anticuario, tengo unos cuadros que como que no tienen valor, entonces si yo te los paso a ti, a lo mejor tú podís pintar encima y decir, claro, ¿podrías pintar encima o no? Pues mira, son unas telas viejas que no tienen mayor valor, pues son antiguas, están como sucias, entonces tú ahí mismo, si ni siquiera tendrías que sacarlas del bastidor, nada, me dijo, tú, y ahí encima sí los cuadros, las copias, y así me cobráis más barato. Entonces, se dan cuenta la mala clase. Yo en ese momento ya me había percatado que este señor lo que quería que yo falsificara cuadros. Entonces, y por eso las telas antiguas, para que tú después veas el cuadro por atrás y se vea viejo y todo. Entonces, ya ahí me dio rabia. Y este señor me empieza a insistir y me dice, por ejemplo, si yo, no sé, pues te paso las telas, te vas a ahorrar todo ese material, entonces, no sé, pues ahí me tendría que cobrar, no sé, unas 20, 25 lucas máximo, porque no vaya a cobrar más por. O sea, este señor no solamente me quería meter en un delito, sino que además, porque por último, ya, a ver, respétate como delincuente. Por último, dime, ¿sabéis qué? Tengo un negocio, podríamos hacer unas falsificaciones y nos vamos, no sé, por 30, 70. No, me estaba tratando incluso de falsificar a mí, o sea, engañarme a mí. Me estaba queriendo hacer creer de que él de buena onda me estaba regalando la tela para que yo pintara y me saliera más barato. Entonces yo así le tenía que cobrar más barato a él. O sea, era un estafador de tomo y lomo, porque no solamente estafa a sus clientes, sino que además me quería estafar a mí. O sea, al final es de estas personas que la estafa la lleva a flor de piel. O sea, no pueden vivir sin aprovecharse de alguien. Y eso yo lo encuentro terrible, lo encuentro, no sé, satánico incluso. Así es que esta persona cuando ya me dice, yo le dije, no, yo no hago ese tipo de trabajo. Si usted me quiere comprar cuadros, yo pongo la tela y yo pinto el cuadro y yo lo firmo y se lo entrego a usted, pero son telas nuevas. Entonces como que se anduvo enojando y me dijo, sí, pero es que yo te estoy diciendo por buena onda, o sea, porque de esta manera te va a salir más fácil, no sé, pues yo te lo decía, y para ocupar esas telas que están ahí tiradas y no es para que te enojes, me dijo, pero en realidad yo encuentro que, no sé, estáis tomando una actitud que no.
A mí me dio tanta rabia porque al final yo en ese tiempo no tenía plata ni para la micro. Y yo fui con toda la esperanza, con mis cuadros a cuesta y todo, y finalmente no, no llegó a buen término, como les digo, y yo en ese momento, mientras más me hablaba, yo puro quería pegarle un combo en los hocicos. Entonces, perdonen la expresión. Entonces yo al final le dije, ¿sabe? Yo me quiero ir, porque en realidad considero que esto que está haciendo usted no corresponde. Y me dijo, bueno, soy tú el que no va a vender, pues me dijo, así que no, dejémoslo hasta aquí nomás, entonces no hay ningún problema. Y me fui. Cuando llegué a mi casa, bueno, escribí en mi agenda, se los voy a mostrar también. A mí me gusta compartir todo con ustedes, porque mi público yo los quiero, así que les voy a compartir hasta mis secretos más íntimos. Bueno, esto fue lo que yo escribí en mi agenda de ese tiempo, que era como un diario de vida, y dice: hoy literalmente perdí todo el día, ya que en la mañana pinté muy poco, pues debí prepararme para salir desde donde mi posible cliente, que no resultó ser más que un estafador de profesión anticuario y que quería que yo pintara reproducciones de cuadros desconocidos, pero de pintores famosos chilenos y alemanes. Al no ser un cuadro conocido, es más fácil darlo por auténtico, sobre todo si se pinta en una tela de la época, encima de otro cuadro sin valor como él quería que lo hiciera, pero para abaratar costos según él. Así no debería cobrar, como él dijo, más de 25 o 30 lucas. En suma, sería un falsificador que no tuviera idea de lo que estaba haciendo y que cobrara poco, sin hacer preguntas. Yo le dije que era un artista y no un falsificador. Ya cuando llegué a mi casa era muy tarde para pintar, así es que solo gasté dinero en locomoción y perdí el único día soleado que ha habido donde pude pintar. Por suerte, la lección aprendida le dio valor a este día. Estas son mis anotaciones del año 2001, cuando yo todavía, como les digo, me sentía alguien que quería vivir de la pintura y que se llevó esa desilusión también a manos de este señor. Así es que, bueno, no lo pasé muy bien, pero como les digo, me salvé y no participé de esto que me estaban ofreciendo, de un señor tan chanta, como les digo, anticuario, de Vitacura, que quizá, yo no sé si actualmente estará trabajando lo mismo, si seguirá con sus fechorías o si habrá enmendado el camino, porque yo soy una persona que a veces piensa que la gente puede enmendar su camino, ¿ya? Así es que, bueno, Viviana, a veces esa agenda la tienes que guardar como hueso santo. Sí, de hecho la tengo, miren, se las voy a mostrar. Esta es mi agenda. Esta me fue obsequiada por mi madre en el año 2001 y es de Van Gogh. A mí me encantó. De hecho, de aquí saqué la imagen para hacer el cuadro, la réplica de Van Gogh. Y yo aquí iba anotando todo. O sea, si ustedes se fijan, yo iba anotando todo lo que me pasaba. Desde ese momento yo adquirí esa idea de ir anotando mis cosas. Yo llevo un diario de vida. Yo tengo un diario de vida. Todos los años voy anotando todo lo que me va ocurriendo, las cosas más importantes, todo. Así que todos los días en la noche antes de acostarme yo, querida Kitty, hoy me pasó. No sé, yo creo que estas cosas son lamentables, pero también de todo uno aprende. Y yo aprendí la lección y desde ese momento me volví más desconfiado, eso sí. Pero como te digo, sí, hay chantas en todos lados. Bueno. Bien amigos, espero que les haya gustado este recuento, que se hayan entretenido como siempre con el arte y nos estamos viendo entonces la próxima semana. Chao, chao.